eso en la lección hoy. Hoy vamos a ver varios versículos. Vamos a buscar, nada más veo cómo borro esto sí, ya. Muy bien, hoy vamos a ver, les voy a pasar dos versículos, 1 de Corintios 1, 21 a 25 y Romanos 10, 17. 1 de Corintios 1, 21 a 25 y Romanos 10, 17. ¿Quién nos hará el favor de leer 1 de Corintios 1, empezando en el 21? ¿Quién levanta la mano quién quiere leer 1 de Corintios? 21. Yo, Ok, Yulima. Yulima. Excelente, Yulima. 1 de Corintios, capítulo 1, empezando en el 21 hasta el 25. Puede leer las palabras de Dios en sus Biblias o también aquí en la pantalla y pues sí, aquí las tienen. ¿Todos listos? Ok, a leer. 1 de Corintios 1. 1 de Corintios 1, 21 al 25 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Ok, excelente, Yulima, muchas gracias. Y vamos a ver un versículo más que es de Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. A ver. Amén. Ok, Teresa, es un versículo muy breve, pero para mí pues es de suma importancia. Romanos 10, 17. Amén. Okay. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, gracias Teresa. Ok, ¿qué es lo que vemos en estos versículos? ¿Qué es lo que vemos regresando al que nos leyó Yulima? 1 de Corintios 1, 21. A ver, tal vez esta pregunta nos ayude a analizar el versículo. A ver, ¿por qué decidió Dios darnos su salvación por medio de algo tan sencillo? ¿Ok? A ver, ¿a qué se refiere esa pregunta? Ok, en 1 de Corintios dice que el mundo no reconoció a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le agradó a Dios? Aquí en 1 de Corintios 1:21. Le agradó a Dios hacer que Salvar a los creyentes. Ok, ¿y cómo? Por la locura de la predicación. La locura de la predicación. ¿Por qué le llama locura? Porque para los que no creen es eso, se les hace mucha locura. Ok, sí, se les hace, es una tontería. Sí. Ok, sí, porque al incrédulo, pues, no, Incrédulo, claro. ajá, no le parece. Pues, y pues yo creo que también
hay algo de sencillo en la predicación. O sea, una persona, un simple ser humano, obvio que pues con el Señor, con el Espíritu del Señor obrando en su corazón, se para delante de la gente a hablarles. Y con esas palabras, Dios salva a personas de ir al castigo eterno. Nada más eso. Alguien se para delante, puedo estar sentado en un cafecito y alguien puede hablarme de Dios y eso es lo que me salva. A ver, no hay fuegos artificiales, no hay rayos, pues no hay pirotécnica, no hay así algo extraordinario. La ¿Algo? presencia del Espíritu Santo. Eso sí es algo extraordinario, pero es invisible, ¿verdad? Es una obra que el ojo no ve. Es algo que, pues, y hasta con las palabras que se escuchan, bueno, el oído tal vez no escucha la gran cosa de, ok, alguien me está transmitiendo un mensaje, explicando algo, y con eso Dios me salva. Al mundo eso le parece, esa es una tontería. ¿Cómo me va a salvar así? Ellos quieren superhéroes, ¿verdad? Quieren superpoderes, quieren... ¿Los judíos qué querían? ¿Los griegos qué querían? Señales. Señales, quiero ver el show, quiero ver, el poder de Dios, el fuego quiero ver a alguien, algo extraordinario. Pero lo interesante es que los judíos pidieron o piden señales, pero las tuvieron. Las tuvieron bastantes, entre ellos hace 2000 años. Un señor, hijo de carpintero, hijo de María, y pues nosotros sabemos que también hijo de Dios. Caminó entre ellos haciendo bastantes milagros, señales. Y aún así, ¿creyeron? Muy poco. No, Muy pocos, pocos. ¿verdad? O sea, lo que piden, aún dicen, los judíos decían, nosotros creeríamos si nos hacen señales y al verlas no creyeron. O creyeron por un tiempo y ya dejaron, ¿verdad? Los griegos, ¿qué es lo que buscan? Sabiduría. Sabiduría. Queremos escuchar un mensaje bonito, queremos ver a un predicador bien vestido, queremos palabras elocuentes, queremos ver al que filosofen. ¿Perdón? Que filosofen. Sí, Que haga exactamente. filosofía. Pues sí, de ellos vienen todos los Aristóteles, ¿verdad? De los griegos, Sí. pues, o sea, ellos sí. Dice Pablo una vez que los de Atenas se la pasan platicando de la última filosofía del día y ahí la pasan todo el día haciendo la nada, nomás platicando. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Tropezadero, locura, pero así tal cual. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es el poder de Dios para salvar a la gente. Cristo Amén. crucificado. Para los llamados, Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Okay? En Romanos 10:17, para mí este es un versículo fundamental, es como una base. Mucha gente dice que, quiero tener fe en Dios, quiero tener, o los que ya la tienen dicen, quiero tener más fe.
quiero tener ya una fe más fuerte, ¿verdad? Nosotros como personas que desean estar compartiendo la palabra de Dios, algunos de ustedes ya están de líderes de alguna forma en grupos, iglesias, familias, lo que sea. Y ustedes pues obviamente quieren ir creciendo en su conocimiento, en su fe, en sus dones espirituales, quieren ir creciendo. Pero a veces pasamos por alto lo básico. ¿Cómo produce Dios la fe en nosotros? Por el oír Ajá. ¿Y el oír? y el leer La palabra de Dios. la palabra de Dios, claro. Sí. Mi pregunta es esta. Cuando, por ejemplo, alguien que tiene el cargo de estar predicando, compartiendo la palabra de Dios, ¿cuándo les toca a ellos oír la palabra? Cuando leen. Ok, leyendo la palabra de Dios. En su devoción personal, ¿verdad? En su vida espiritual, al leer la palabra de Dios. Y ya cuando ellos también, cuando, bueno, por ejemplo, yo ahorita ando más como de misionero que estoy capacitando a otros y todo eso, pero sí me tocó unos años también andar como pastoreando unos grupos, y para mí también ver que, cuando yo estoy preparándome para predicar la palabra a otros, Ahí puedes oír perfectamente la voz de Dios. sí, es primeramente, ¿qué me está diciendo Dios a mí? ¿Ok? No solamente es que a veces estamos pensando en los demás, estamos pensando en, ¿cómo voy a hacer que la palabra de Dios llegue a los demás? Pero primeramente, y no es por egoísta de, pues yo soy el más importante. No, pero es, primero me tengo que cuidar a mí para poder cuidar a los demás. Alguien me lo explicó así. Tú eres como un vaso. Tú eres como un vaso. Y si tú traes tu vaso vacío, ¿cómo vas a derramar bendiciones? ¿Cómo vas a derramar tu fe? ¿Cómo vas a derramar la palabra de Dios sobre otros? Si tú mismo traes, estás vacío, ¿verdad? Espiritualmente. Entonces, es muy importante no pasar por alto eso, de cada uno de nosotros necesita oír la palabra de Dios. Necesitamos cuidar nuestra propia fe, ¿ok? Amén. Muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué decidió Dios entregarnos su salvación por medio de algo tan sencillo? Su palabra escrita, hablada, escuchada, predicada, estudiada, cantada, leída. ¿Por qué así? Para que podamos ser salvos. Ok, muy bien, para nuestra salvación. Muy bien, porque eso es lo que desea Dios, que todos seamos salvos, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hizo así, con un rayo, con un milagro, ¿por qué no lo? Sí lo hizo con un milagro, ¿verdad? El milagro del Espíritu Santo, obrando, produciendo la fe en nosotros. Pero ¿por qué no lo hizo así, con un show, con un milagro visible? Porque Él nos dio libre albedrío para que nosotros decidamos qué camino escoger, si el camino del bien, que es el camino de Jesucristo, o el camino del mal, que es el que nos lleva al infierno. Pues es cierto que Dios no hizo robot, ¿verdad? Dios nos ha dado mucha libertad. El ser humano es libre para rechazar la palabra de Dios. El ser humano es libre para rechazar la salvación de Dios. Sí, lo interesante es que pues para la salvación, pues hasta eso le damos toda la gloria al Espíritu Santo, porque Él es el que nos ha salvado, Él es el que que ha producido la fe en nosotros. ¿Okay? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pero ¿por qué así? Piense en su propia vida. ¿Cómo
¿cómo convirtió Dios a usted? Claro que sí, en algunos casos, en algunos testimonios, sí, fue algo así, todo extraordinario, una experiencia de casi me muero y esto, pero en muchos casos, pues, Porque le gusta usar a otros para que nos lleven la palabra y al ver la transformación de esos amigos, nosotros podamos creer que verdaderamente es cierta la doctrina. Ah, interesante observación de la hermana Sol, porque Dios en su plan ha decidido obrar por medio de otros, ¿cómo dice la palabra? Somos vasijas Como de barro. siervos. Sí. Como que Dios ha decidido obrar por medio de personas como usted y como yo. Pues miren, me pueden ver por este medio en Zoom, pero si ustedes me conocieran en la calle, dirían, ¿él? Pues yo estoy chaparrito, pues no soy la gran cosa, Yo digo que sí es. no, pero en los ojos del mundo, ¿verdad? ¿Qué somos? No somos los ricos, no somos los así de salimos yo nunca he salido en la tele, nunca, pues, si usted ahí en su pueblo dice, ¿tú conoces a Joel Sutton? Toda la gente te va a decir, no, pues, ¿quién es? No lo conozco, pues, yo no soy famoso, pero la palabra de Dios nos llega por medio de gente normal, gente común, como yo, como usted. Ese muestra que todo el poder viene de la palabra. Eso le da toda la gloria a Dios, porque deja en claro que, no fue el poder de tal predicador, no fue el poder de tal pastor, no fue ni mi poder ni tu poder, fue el poder de Él que nos salvó. No, pues, bueno, ustedes ya pues, me están escuchando en español, pero en inglés yo no hablo así bien, así palabras elocuentes, y menos en español. Nadie puede decir que, es que habló bien bonito Joel y eso es lo que me salva. No, pues hago lo posible para comunicar bien la palabra de Dios, pero al fin y al cabo, mi forma de comunicar la palabra no es lo que salva a alguien, es la palabra, el poder de la palabra, no mi palabra. Amigos, lo que quiero dar a entender aquí es que esto de saber que la palabra, que el poder es de la palabra, eso nos quita una carga. Eso nos quita la presión de, tengo que decir todo bien, mis palabras tienen que ser las perfectas. Si me rebrujo poquito, no se pueden salvar. No, amigos. Nosotros nos preparamos, nosotros hacemos lo mejor, pero a fin y al cabo, el Espíritu Santo obra en usted y obra en mí para comunicar la palabra. Y ya cuando nos sale de la boca la palabra de Dios, el poder está en la palabra. La palabra de Dios es el milagro. El milagro es que Dios hace maravillas, hace milagros por medio de algo ordinario. Ese es el milagro de Dios. ¿Okay? ¿Qué opinan de la frase siguiente? La Biblia es lo único que nos hace falta. ¿Qué opinan de esa frase? La Biblia es lo único que nos hace falta. Yo opino que es muy buena porque así es. Tiene todo, contiene todo, da todo. Hasta lo inimaginable se encuentra ahí y siempre es viva, eficaz, cortante, sirve para esto y lo otro. Y como es completa, bueno, necesitamos más. La palabra, la sangre de Cristo, que viene ahí muy bien explicada, que da poder. La palabra de Dios es poder.
Entonces ya con ella nosotros podemos hacerlo además en el nombre de Jesús de Nazaret. Excelente, muy buena respuesta. ¿Alguien más quiere aportar? La Biblia es lo único que nos hace falta. Bueno, se puede preguntar, ¿para qué? ¿Para tener una iglesia? ¿Para salvar a personas? ¿Para nuestra fe y doctrina y enseñanza? ¿Qué opinan ustedes? ¿La Biblia es lo único que nos hace falta para tener una iglesia? Mm, La iglesia somos nosotros. Ah, pero el templo, ¿qué? El templo, sí. Pues No, necesitamos la Biblia. perdón, eso fue pregunta. Ah, ¿Qué opinan? Yo opino que sí nos hace falta unas clases como estas. Aunque ahí lo diga muy bien, necesitamos estar muy, 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 muy claros. Yo creo que es lo único que es necesario, o sea, la única cosa que es necesaria la palabra de Dios, porque eso es la gran comisión que Dios nos dio. Es la gran comisión, o sea, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Y fue el mandato principal que Dios nos dio. Entre tantas cosas que dijo, amar al prójimo como a ti mismo y todo lo demás, pero lo principal es la predicación del Evangelio. De eso dependen un montón de cosas, su segunda venida, un montón de cosas. Amén. O sea, todo depende de que nosotros llevemos la palabra de Dios, la hagamos conocer a todos los rincones del mundo. Sí, exactamente. Como dijo Marcelo, la palabra de Dios, la predicación de la palabra es lo esencial. Todo lo demás está bien, no tiene nada de mal, con que la predicación de la palabra siempre tiene que ser lo más importante, siempre tiene que ser el enfoque, siempre tiene que ser el centro de todo lo que hacemos, es predicar a Jesucristo, porque eso es lo que salva a la gente. El templo no salva a nadie. La música, que esté bueno, pues que bueno, esta semana no nos salió tanto. Bueno, el mensaje de la música sí puede salvar a la gente, porque también el evangelio se puede comunicar por la música, ¿verdad? Pero lo esencial es la predicación. Ahora bien, en cuanto a lo demás, en cuanto a tener un templo, pues claro que sí, está bien, ¿no? No tiene nada de mal. Claro. Tener un templo es una bendición. Tener techo para reunirnos, por ejemplo, si es tiempo de lluvia, pues ahí estamos. Si es tiempo de frío, pues ahí estamos por lo menos medio calentitos. O sea, está bien tener templos, pero lo que quiero también que entiendan es que una iglesia se construye sobre la piedra viva, quien es Cristo, y una iglesia es construida de piedras vivas, quienes son ustedes. Eso nos dice el apóstol Pedro. Una iglesia puede reunirse en un parque. Y eso puede ser una iglesia válida, legítima. Es una iglesia, una congregación. Sí. ¿Okay? No tiene que ser... perdón. La ¿Marcelo? iglesia somos nosotros, una iglesia somos nosotros, porque nos estamos viendo a través de la tecnología, pero nos reunimos para un fin, para escuchar la palabra de Dios justamente. Y estamos basando toda nuestra fe en la piedra, en la roca, y estamos en diferentes países, quizás no nos conocemos mucho, no nos relacionamos mucho, pero somos iglesia, somos una pequeña iglesia. Sí, sí, eso es lo interesante. Tal vez no estamos así organizados de, nosotros somos miembros de la iglesia no, pues, o sea, algo formal, pero pues sí, donde hay 2 o 3 reunidos en la palabra de Dios, en el nombre de Dios, pues ahí Jesús promete estar ahí con ellos. Bueno, el punto es que la palabra de Dios es lo más importante. Todo lo demás puede ser como herramienta
que apoya la predicación de la palabra, tener templo, tener otros materiales, ¿verdad? En algunos libros tienen como folletos, tienen libros de cánticos, ¿verdad? Libros de himnos, tienen pues instrumentos para tocar música, tienen lo que tengan. Si sirve la predicación de la palabra de Dios, la comunicación de la palabra, pues muy bien. Qué bueno, qué gusto tener esa herramienta. Pero si lo único que tenemos es una Biblia y la palabra de Dios, pues ya con eso nos basta. Con eso nos basta. No necesitamos tener basílicas y ahora, vuelvo a decirlo, no, pues no por nada estoy en contra. Si hay un grupo muy establecido y la gente con generosidad en sus corazones, que ya cada quien apoya y ya pues ya tienen un templo, pues bendecido, bendecido sea Dios, es para su gloria. Sí, pero eso también a fin de predicar la palabra. Ok, me estoy repitiendo mucho. Vamos a seguir. Aquí nomás les voy a compartir con ustedes pues nomás lo voy a leer. Dice, la Biblia contiene todo lo que debemos saber para nuestra fe y vida. Nos habla de Jesús, el único quien tiene palabras de vida eterna. La Biblia no registra todo lo que Jesús dijo o hizo, no responde todas las preguntas que tengamos sobre, ¿por qué ocurren las cosas de la manera que ocurren en esta vida? La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber para nuestra fe y vida. Revela todo lo que necesitamos para darnos seguridad y ánimo. ¿Okay? Por eso, a nosotros no nos hace falta tener otros textos sagrados, inventar otros libros como el libro de Mormón, el Corán, pues quién sabe qué otros libros. Lo más importante es la palabra de Dios. Nada de eso. Nada de lo demás. Ok. Quisiera anotar todo lo que necesitamos saber, por favor. Perdón. ¿Cuál fue su pregunta otra vez? Quisiera anotar Sí. todo lo que necesitamos saber. Para nuestra fe y vida. Sí, para ¿Sí? nuestra fe. Muchas gracias. No, ¿de qué? Okay. O sea, no es de que, necesito saber qué estaba haciendo Jesús a los 18 años, ¿verdad? La Biblia nos dice que él iba creciendo en estatura y en sabiduría. Pero pues yo no sé qué estaba haciendo, pues al parecer estaba aprendiendo la carpintería, ¿verdad? Sí. Y estaba obedeciendo a su padre, pero pues de ahí en demás, pues no necesitamos especular. Muy bien, amigos, vamos a repasar las 4C. ¿Cuáles son? Yo creo que en estas alturas ya las saben muy bien, ¿verdad? Captar. ¿Qué? Captar. Captar, Sí. Contar. Contar es 2. 3. Considerar, ¿sí? ¿Y la 4? considerar y Consolidar. Consolidar. Excelente, muy bien. Captar. ¿Alguien me puede explicar? Paso 1 de captar, ¿qué era? Captar. El miércoles pasado hablamos un poco más en detalle de eso, de qué se trata el primer paso. Es una manera de llamar la atención acerca del tema que vamos a hablar. contando una anécdota, una dinámica grupal. Uh-huh. Yo lo que siempre me acuerdo de la pantalla que vos pusiste en captar era el anzuelo. Sí. Me quedó, Sí. sí, porque el captar es como un anzuelito que nosotros tiramos para que el otro venga a nosotros con interés. Sí. O sea, Se interese. Se interese, exacto, esa es la palabra. Sí. Excelente. Y acuérdense que muchas veces, por ejemplo, si es en una iglesia o un grupo, muchas veces como que los primeros segundos la gente todavía como que se está acomodando, se está acostumbrando, estableciendo ok, a su ambiente, ya todos tranquilos, pues
mientras tú vas agarrando su confianza, comunicando bien con tu mensaje, algo interesante, algo que se les hace interesante. Justo ayer me tocó dar como pues no era una prédica así larga, pero como una mini prédica, digamos, con un grupito aquí en la ciudad donde vivo y les dije, bueno, tengo una planta, no la traje aquí, pero tengo una planta aquí en mi casa. Ni sé cómo se llama la planta. Viene de la familia de cactus, pero no es así monopal como los típicos de aquí de México. Es como un de la familia cactus, pero flaquito. Y les dije, miren, alguien me regaló una vez un pedacito así chiquito de esta planta y me dijeron, ponla en cualquier tierra donde va a agarrar sol. No importa, frío, calor, lluvia, seco, no importa. Nada más métela tantita tierra con sol y a ver qué pasa. Y ese pedacito ya creció hasta acá. Y luego arriba, como que empezó a tener otros pedacitos. Y me dijeron, en cualquier momento puedes quebrar un pedacito. Y si la metes en otro lugar, en tierra, eso también va a ir creciendo. Y no, pues al fin y al cabo, si lo dejas crecer como hasta arbolito, llega a tener un fruto, se llama, bueno, acá en México le llamamos pitaya. Pitaya, no sé si eso es conocido ahí donde viven ustedes, pero... Sí, sí. Bueno, usted sí, Sol es ahí en Michoacán, sí, ¿verdad? O en Morelia sí conocen la pitaya. Pues, pero el punto es que esa planta, si quebras un pedacito y la plantas en otro lugar ya va a ir creciendo y ya en esa otra planta, en la segunda planta, puedes ir quebrando un pedacito y la plantas en otro lugar. Es como se va multiplicando la planta. Y pues les dije, así también es el reino de Dios. la Y así, siembra. sí, es la siembra, sí. Así, por eso Jesús, cuando él andaba predicando, no nomás era él. Él eligió, preparó a 12 hombres, bueno, realmente más, en una ocasión eran 70, ¿verdad? 72 creo, y eran 70 o 72, no me acuerdo. Y Jesús, pues enviaba a ellos. ¿Por qué? Para enseñarles que el reino de Dios, la obra de Dios es una obra de multiplicar. Entonces, bueno, eso fue mi forma de captar con una plantita, ¿ok? Un objeto así visible. Hasta regalé el pedazo de planta y a ver si la plantan, a ver si le sale. Hoy vamos a enfocarnos un ratito en el paso 2, ¿ok? El paso 2 es contar. Ya llamamos la atención. Ya tenemos su atención. Ahora queremos decirles, y siempre llegando al paso 2 de contar, es bueno decirles, ahora queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Okay? Y la palabra de Dios, y siempre es bueno decirles, y la palabra de Dios viene y decirles el libro, el capítulo y el verso, ¿verdad? El versículo. Siempre es bueno para que si alguien tiene el espíritu de los Berea, ¿verdad? Que dice, a ver, lo quiero checar yo lo quiero ver yo, lo quiero revisar para ver si lo que me están diciendo es correcto. Y pues obvio, es bueno si ellos tienen ahí en la mano su Biblia, ¿verdad? Y dicen, a ver, ¿cuál es? Como que quieren saber. Eso es bueno. Queremos que la gente tenga ese espíritu. Entonces, para decirles, ok, vamos a ver tal libro, vamos a ver la segunda carta de Juan, capítulo 2, versículo 5, como sea, pero es muy importante decirlo 1 o 2 veces para que ellos sepan, ¿ok? Y luego hay varias formas de hacerlo. Las 3 formas principales son
leer la palabra de Dios. Eso implica agarrar la Biblia y puede ser copiadura, puede ser en su celular o a veces en iglesias, en grupos, lo que sea, hasta utilizan tecnología, ponen los versos en una pantalla o en una hoja, ¿verdad? También está bien, cualquier forma, pero que se lee la palabra de Dios. La segunda forma sería contando la palabra de Dios. Ayer en una reunión un señor contó la historia del rey David, cuando pecó David, perdón, contra Dios, con Betsabé, ¿verdad? Y luego mandó a matar a su Al esposo, esposo. sí, Urías, ¿verdad? Entonces, la persona no tenía ni siquiera la Biblia en su mano. Contaba la historia de lo que traía en la cabeza y la contó muy bien. Y luego la tercera forma sería dialogar. Ni sé si existe esa palabra, pero se entiende, ¿verdad? Como tener de una forma interactiva en un diálogo, ir contando una historia bíblica. Mira, entonces esas son las tres formas. Leer es leer la historia directamente de la Biblia. Ok, hoy vamos a leer Génesis 1:1. Dice así la palabra de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y así en adelante, leyendo. ¿Ok? Sí. No hay más que decir. Es leer la palabra de Dios así tal cual. ¿Ok? La segunda forma es contar la historia en tus propias palabras, pero lo importante es siendo fiel a la palabra de Dios. O sea, tal vez lo estás diciendo a tu estilo, de tu manera, pero a la vez no estás No. cambiando la palabra de Dios, no estás cambiando la historia. ¿Okay? Dialogar es más bien guiar una conversación sobre la historia, pero como por medio de preguntas, el grupo, la clase, lo que sea, se involucra en narrar, pues participan en contar la historia. Ok, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de cada una de estas tres maneras? ¿Cómo ven ustedes? Cuando ustedes van a una reunión, un culto, un grupo, un estudio, lo que sea, leer la palabra, ¿por qué es bueno? ¿Y cuál sería la desventaja de leer? Que algunos no la comprenden. ¿Mande? Perdón, Sol. Que algunos no la comprenden cuando aún no la practican. Ok, no sé si no se comprende, ok. No se comprende. ¿Por qué a veces por qué a veces es difícil entender la palabra de Dios cuando alguien la está leyendo? ¿Cuáles son algunos? Muchas veces porque no se le da la entonación, la puntuación o la misma palabra no se dice correctamente. Muchas veces por la traducción de la Biblia que uno está ocupando, porque algunas hablan con el castellano antiguo, deseabais, dejabais, y utilizan ese tipo de idioma, que hay gente que se embarulla con ese tipo de palabras. Por eso es que la recomendación siempre es utilizar o tratar de utilizar por lo menos traducciones modernas, traducciones más nuevas. Ok, es cierto que a veces, bueno, bien sabemos que los idiomas se van cambiando con el tiempo, ¿verdad? Y hay palabras que se entendían perfectamente hace 500 años cuando se hizo la traducción, pero ya hoy en día casi la gente no habla así y quizás se entienden la palabra y tal vez no, ¿verdad? Y pues si alguien está escuchando la palabra de Dios y no entiende una palabra, pues no es edificante, ¿verdad? Si no se entiende, pues dice Pablo, pues prefiero hablar 5 palabras entendibles que miles de palabras pues, bueno, él dice en lenguas, ¿verdad?
O sea, el punto es, es muy importante que la palabra de Dios sea entendible, ¿ok? Muy bien, a veces... perdón, estamos en desventajas. Sí, yo lo estoy poniendo al lado de ventajas, perdón. Ok, ¿cuáles serían las ventajas, o sea, a favor de leer? Porque es bueno leer la palabra de Dios, así tal cual. Porque la palabra de Dios lo ordena, dice que es por oír. Ok, es Por oír. palabra de Dios, tal cual, y la fe viene por el Por el oír. oír. Muy Sí. bien. Ok, ¿alguien más? Porque es Porque la palabra bueno leer la es palabra de para Dios así tal cual. edificarnos. Claudio, perdón. Sí, porque la palabra de Dios dice que es para edificarnos, para edificar nuestras vidas, para alimentar nuestra alma, la palabra de Dios. Claro. Yo voy a agregar algo. Dice, pues deja fuera ideas, opiniones humanas, ¿verdad? Ok, Sí. es la palabra de Dios, no más, no menos, tal cual. Ok. O sea, una vez Pablo le dijo al joven pastor Timoteo, creo que es la primera carta a Timoteo, dice, tú dedícate a la lectura pública de la palabra de Dios. Entonces, menciona eso específicamente, que parte del trabajo de un líder de una iglesia es leer la palabra de Dios en voz alta para la gente. O sea, en la predicación estamos explicando la palabra, ¿verdad? Estamos animando a la gente con la palabra, pero dice pero no pasemos por alto ese detalle de que, cuando Jesús iba a la sinagoga judía, ahí, por ejemplo, ahí en su pueblo, en Nazaret, ¿qué hizo Jesús al llegar a la sinagoga? ¿Qué hizo? Entró y tomó un rollo Ujú. y lo leyó. Sí, y lo leyó. Y Y dijo, hoy sí, se cumple esta profecía. hoy, Ah, sí, ¿Cómo se ay, enojaron, verdad? sí, Pero ese es el concepto de leer la palabra. Y luego en aquellos tiempos, pues, leía la palabra parado y luego el que iba a explicar la palabra se sentaba como a explicarlo. Y pues eso hizo Jesús. O sea, eso también, leyendo la palabra, da de entender que, el mensaje que voy a dar es basado en la palabra. ¿Ok? Entonces, sí, por ejemplo, si usted, por eso tenemos contar, viene antes de la explicación de la palabra y todo eso. Por eso el sí. contar es el paso 2, es como más al principio, ¿verdad? En la primera mitad del mensaje. Ok, muy bien. Voy a nomás dar un resumen. Esas son unas cosas que yo había preparado. Ventajas de leer, pues es la verdad, sinceramente, de la Biblia. Y leer la palabra nos da confianza, ¿ok? Que, no está cambiando nada, me está diciendo tal cual. Y la gente le pone valor, ¿verdad? A algo que viene directo de la Biblia. Como mencionó alguien, si se lee de una forma aburrida, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, como que, pues, todavía es la palabra de Dios, todavía tiene poder, pero nosotros como seres humanos no queremos poner obstáculos. No queremos poner obstáculos. Yo me acuerdo como niño pues le doy gracias a Dios porque crecí en un ambiente cristiano y íbamos a la iglesia, pero de vez en cuando como que te quedabas así de, pues esa persona pues que está guiando está dormido o qué, como que no, no, pues no cree en lo que está leyendo o qué, como que bueno, y yo sé que cada quien tiene su don. Algunos tienen el don de comunicar de una forma animada la palabra de Dios y leer muy bien, pero
también al leer la palabra de Dios, esfuércense por hacerlo bien. Hermanos, yo también, nada más un detalle, pero también por eso el aprender a leer para los niños es sumamente importante. Leer cualquier cosa, leer libros, no importa, pero porque los niños en 20, 30, 40 años, ellos van a ser los líderes de la iglesia. Entonces, es muy importante que ellos saben leer bien, porque algún día ellos van a ser los que ya pasan ahí a leer la palabra de Dios. Entonces, ¿ok? Es importante leer con nuestros hijos. Eso les da la confianza para cuando algún día ellos van a estar leyendo la palabra de Dios en voz alta, delante de un grupo, una iglesia, como sea. ¿Ok? Contar. Si yo les cuento una historia en mis propias palabras, ¿por qué es bueno eso? ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas o a favor y en contra de contar una historia bíblica en sus propias palabras? Y muchas bendiciones de parte de Dios. Okay. ¿Alguien quiere aportar? Gracias, hermano. ¿Qué? ¿Alguien quiere aportar? Porque cuando leemos la palabra de Dios, leemos de algunos profetas, nos animamos a seguir como ellos fueron, hombres valientes de Dios, que se esforzaron muchos para ganarse la salvación. Igualmente nosotros debemos ser hombres valientes porque Dios nos hizo hombres de valor, no nos hizo hombres de cobardía. Son hombres de valor, entonces debemos leer la palabra para esforzarnos más cada día y salir adelante en la fe de Dios. Así es, pues miren, para poder contar la palabra de Dios a otra persona, no nada más así de, déjate leo esto, y lo lees, pero tú contársela de lo que traes aquí en tu cabeza y aquí en tu corazón. Sí, tienes que ser valiente, tienes que conocer la palabra para poder transmitirla, ¿verdad? Tú tienes que estar bien preparado. ¿Okay? Y pues, al fin y al cabo, también tú tienes que confiar en el Espíritu. Uno confía en el Espíritu Santo. Así de, ok, Dios, voy a compartir la palabra y pues más bien que sean tus palabras, no las mías. Generalmente uno, discúlpame, Joel, te hablo yo. Sí. Generalmente yo tengo la costumbre de cuando voy a predicarle a alguien, siempre trato de contarle mi testimonio primero. Como para derretir el hielo primero, ¿no? O sea, primero contarle el testimonio. Pero después hay que centrarse en la palabra. Porque lo que va a traer la salvación de esa persona es sembrarle la palabra. Para mí es así, yo creo que siempre lo hice así, me dio buen resultado. El hecho de comenzar con el testimonio, o con un testimonio, no hace falta que sean el de uno, ¿no? También puede ser otro testimonio que tenga que ver con lo que está pasando a esa persona, pero después siempre terminar contando la palabra, un versículo. Sí. Sí, Marcelo, me parece que usted como que también está utilizando su testimonio como el paso de captar, ¿verdad? Exacto, como el testimonio capta la atención. Eso sí captar, es muy bueno. Claro. Pablo hacía eso, ¿verdad? Pablo les platicaba de, miren, esto es lo que me pasó a mí, que yo iba en... Pablo es un caso extraordinario, ¿verdad? Que Jesús directamente lo llamó en el camino a Damasco, ¿verdad? Sí, en el caso de cada uno, sí, puede utilizar su testimonio como captar, pero nunca hay que dejarlo así de, ok, ya te conté mi testimonio, ya. No, pero ahora es de, miren, esto es lo que la palabra de Dios te dice a ti, amigo, como que para dejarles en claro que, también es para ti,
también la salvación de Dios es para ti. Muy bien. Miren, contando una historia, por ejemplo, si yo les voy a contar la historia de cuando habló el burro, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esa Sí. historia? Sí, si yo voy a contar Balaam, Balaam, sí, Balaam. sí, Balaam, cuando el burro de Balaam habló. Miren, si yo voy a contar la historia, la ventaja es una ventaja que yo veo. Yo me tengo que preparar. Yo tengo que pues estudiar primero, ¿verdad? Para mí eso sí es ventaja. Entonces, pero por el otro lado, lo que sí podría ser, no voy a decir peligroso, pero voy a decir como es como un reto, es que de vez en cuando se nos pierde un detalle, ¿verdad? Se nos pierde un detalle si estamos simplemente, si pasamos por alto. Y a mí me ha pasado que, preparé bien un mensaje, lo tenía en esa ocasión lo tenía por escrito, pero ya al momento de dar el mensaje yo casi no estaba, pues, bueno, creo que ni vi el manuscrito que tenía ahí, como la hoja que iba a utilizar, más o menos como mi bosquejo, ¿verdad? Y luego, ya después, ya había terminado el mensaje y todo, vi mi bosquejo y dije, se me olvidó eso, y eso, desde mi punto de vista, era lo más importante, es cuando, o sea, sí puede pasar eso, de que se nos pierde un detalle, ¿verdad? Okay. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Para hacer más real lo que leímos, para que sea más entendible. Muy buen punto. Amigos, recuerden lo que acabamos de mencionar, que a veces la palabra de Dios utiliza vocabulario que es poco entendible. Utiliza o habla de personas, habla de lugares, y la gente se queda así de, ¿ah? ¿Y ahí dónde es? ¿O quién es? ¿Y qué pasó? Y a ver, no entendí. O sea, contando la historia, y no es para, no estamos agregando algo a la palabra de Dios, no estamos añadiendo, o sea, porque eso no queda, obviamente queda fuera, simplemente es como explicando. Y si la Biblia dice algo estamos contando la historia de Jonás, y la Biblia dice que, Dios llamó a Jonás para ir a Nínive, ¿verdad? A Nínive, que realmente era la capital de Asiria. Pues tal vez vale la pena mencionar que, es que los asirios eran los enemigos de los israelitas. Los asirios, de hecho, si ya pues viendo la historia del Antiguo Testamento, los asirios terminaron destruyendo al pueblo de Dios, ¿no? O sea, pues no es... Son detalles que podemos agregar para explicar bien la palabra de Dios. Y eso sí se puede usar. Para mí, cuando estoy comunicando la palabra de Dios con mis hijos de 7 y 5 años, yo prefiero contar la palabra de Dios que leer. O a veces hago los dos, la leo y luego la cuento en mis propias palabras. ¿Me explico? Porque para ellos, pues ya están creciendo, pero a la vez como que a veces como que... Sí, el vocabulario, las palabras de la Biblia, no le entienden todo, como que quieren que, pues explícanos, papá, ¿de qué se trata? Entonces, contando la historia con niños es una muy buena Para los técnica. niños. Sí. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario? Ok, Yo creo, Joel, yo creo Marcel. que es importante, porque me acordé cuando vos mencionaste lo de tus hijos. Es importante que al que todavía no es creyente, al que estamos intentando
llevarle la palabra de salvación, que tratarlo como realmente, no como si, no con las palabras o con las actitudes que tendríamos hacia un niño, pero cuidarlo en ese sentido de hacerle más desmenuzada la palabra, más fácil que entienda. Y no importa que el nivel intelectual que tenga, si es de una universidad o si es de un barrio de emergencia, digamos. Lo importante es que tengamos en cuenta que esa persona es nuevita en las cosas del Señor. Entonces, cuidarlo en ese sentido, de no tirarle mucha teología o de no tirarle muchas palabras difíciles. Me parece que eso es central. Ah, sí, eso sí es un excelentísimo comentario, Marcelo. Nos ayuda en contextualizar la palabra de Dios a los que están ahí escuchando. Ok, voy a transmitir la palabra de una forma que para ellos les es entendible, ¿ok? Y claro que no estamos cambiando, desviando del mensaje verdadero de la palabra, pero pues, bueno, dialogar. Dialogar es, por ejemplo, les doy un por ejemplo, si yo digo, ok, vamos a ir, juntos vamos a contar la historia de Génesis 1. Ok, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Así que todo era un caos total y el Espíritu de Dios iba volando sobre las aguas. ¿Y qué hizo Dios en el primer día? ¿O qué dijo Dios primero? ¿Cuáles son las primeras palabras de Dios en la Biblia? Y dijo Dios, Hágase la luz. que haya luz, ¿verdad? Y llegó a existir la luz. ¿Y cómo le llamó Dios a la parte de cuando hay luz? A la luz le llamó día. ¿Y cuando no hay luz? Y a la oscuridad le llamó noche. Pues exacto. La noche y el día. Primer día, día 1. El día 2, ¿qué hizo Dios? ¿Se acuerdan? Está todo, agua arriba, agua abajo, todo, agua, Entonces, ¿qué hizo Dios? Buen día, Eduardo. ¿Qué hizo Dios? Separó las aguas. Separó las aguas. Separó Agua de las arriba, aguas. agua abajo y ¿cómo le llamó al espacio entre las aguas? Sí, ¿cómo le llamó? Cielo. Sí, cielo, ¿verdad? El cielo, le llamó el cielo. Entonces, Dios hizo el cielo en el día 2, ¿verdad? Ok, ustedes entienden, ya vamos juntos dialogando la historia, ¿no? Eso sería contar una historia bíblica de una forma interactiva. ¿Qué clase de grupos, a qué clase de grupos les gustaría hacerlo de esa forma? A mí me parece estas estrategias. ¿Sí le gusta o no le gusta? Perdón, no escuché. Sí. Ok, ¿con qué edad o con qué grupos, en qué situación es bueno utilizarlo? Con los niños y jóvenes. Eso, yo creo que sí, a los jóvenes sí, porque eso también les muestra respeto. Es como decir que, ok, yo sé que ustedes ya no son así niños pequeñitos, aunque sí se puede hacer con pequeños, es de, ok, juntos vamos a ir contando la palabra de Dios. ¿Okay? La cosa es que esta técnica solamente se puede utilizar con personas que ya tienen por lo menos un poco de conocimiento de la palabra de Dios, ¿ok? Sí. Con los que están empezando desde ceros, pues no se puede todavía. A menos que primero lo lees y después como que lo vuelves a contar la historia juntos, ¿verdad? Como un repaso. En ese caso sí se puede con nuevos,
pero nada más acuérdense, si son nuevos, empezando desde cero, primero se lee y después se utiliza esta técnica, ¿ok? ¿Cuáles serían unas ventajas, desventajas de esta técnica? ¿Algún comentario? Pues yo creo que perdón, Sol. Yo no le veo desventajas. Me parece muy buena la estrategia. Sí, nada más, las únicas desventajas que veo es que como que es mucha pregunta y si nada más hay una sola persona en el grupo que quiere hablar, eso puede dominar, ¿me explico? No, pues es igual aquí en estos cursos, ¿verdad? Este grupo está bien, pero sí me han tocado grupos en que, están 10 personas, pero hay una persona que quiere dominar, ¿me explico? O sea, y yo no me refiero a ustedes, no se preocupen, pero puede pasar, ¿verdad? Entonces, en un grupo puede haber alguien que digamos que no mide bien sus palabras y no se da cuenta que, también, o sea, tienes que, en ese caso, tú como líder del grupo tienes que dar una instrucción de, muchas gracias por tus comentarios, pero también queremos escuchar los comentarios de los demás, ¿ok? O sea, algo así muy tranquilo, no hay que regañarlos feo ni nada, pero decir, muchas gracias Roberto por tus comentarios, pero también queremos escuchar la voz de los demás, ¿ok? Y también, como les comenté, de esta técnica sí depende, la gente ya tiene que saber algo. Ya tiene que conocer la palabra hasta cierto punto. O sea, ok. Pues yo creo que lo que les dije que pues es algo que también muestra respeto. Que no es así de, yo soy el líder y yo soy el que voy a hacerlo todo y no me importa lo que digan ustedes. No, es de, ok, todos vamos aprendiendo la palabra de Dios juntos. Ok, si vas a contar la historia del hombre rico y Lázaro a un grupo de niños, ¿cuál de los tres usarías? ¿Leer, narrar, como contar en tus propias palabras? O, dialogar, como interactivo. ¿Cuál utilizarían ustedes? Narrar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Narrar. Pienso que para los niños, dependiendo también de la persona que narra, para los niños es más interesante. Muchas veces, si es un texto muy largo, los niños, por la experiencia que tenemos con estos niños acá, tienden a cansarse. Pero cuando uno les cuenta una historia y la teatraliza un poco, sí, o la trabaja a nivel dramático, los niños captan mucho más rápido la atención de ellos. Sí, muy buen punto, amigos. Nosotros, obvio que ya hemos mencionado, con nuestros estilos, nosotros no le agregamos poder a la palabra de Dios, no es eso. Pero lo que está comentando la hermana es que Dios también nos ha dado bendiciones y dones para comunicar bien su palabra, sí, y pues comunicar con sabiduría, con inteligencia su palabra. Si yo nada más me paro delante de un grupo de niños y digo, la palabra de Dios dice, el Señor se nos apareció en el pasado diciendo te ama, pues pueden escuchar y creer, sí, pero como dice la hermana, siendo realistas, no, pues también pues son muy distraídos, ¿verdad? No solo los niños, los adultos, pues peor, ¿verdad? Yo soy el peor, yo soy el más distraído. Entonces, sí, narrando la palabra. Algo interesante que sugirió alguien en otro grupo, dijo, miren, con niños, lo mejor, creo que es alguien que trabaja con niños y dijo, sí, lo mejor sería, sobre todo si es toda una historia, es tú como no sé, el profesor, el maestro, tú lees la historia varias veces y te preparas así. Y luego llegando allí con el grupo de niños,
tú narras, tú cuentas la historia en tus propias palabras. Sí, lo dijo así, haciéndolo dinámico, ¿verdad? Pero luego, después de eso, cuentas toda la historia. Luego, lo repites con ellos y la segunda vez dialogando, como de, ok, ahora vamos a contar la historia otra vez, pero la segunda vez ya los involucras y dices, ok, ¿se acuerdan, niños? Entonces Dios, y en el día 1, Dios dijo que haya, y ellos dicen luz. O sea, con niños pues es como dándoles chance de participar. Ok, y en el día 2, Dios, ¿qué es lo que ven cuando van afuera y miren para arriba? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué hizo Dios en el día 2? El cielo. Ok, y pues llegan al día 3 y está todo agua por todos lados. Entonces, ¿qué tiene que crear Dios? Tierra. Entonces todo el mundo va a ser un desierto. No, ahora ¿qué más también va a plantar Dios en la tierra? Y los niños van a gritar, árboles o plantas, quién sabe qué van a gritar. Pero eso es lo que, pero primero se cuenta, el leer es, el maestro se prepara personalmente en privado antes de la lección, leyendo. Al momento contando y pues ya el repaso con los niños es dialogando. O sea, básicamente alguien sugirió, necesitas utilizar las tres formas. Pues una para Sí. preparación. O sea, me pareció muy, muy interesante eso. Y obvio que ahora sí estamos hablando de otro contexto, ok, es el domingo, la reunión grande de toda una congregación y ya hay 100 personas, son adultos, niños, hay un poco de todo. Bueno, tal vez se va a manejar de otra forma, ¿verdad? Ya no hablando como con niños, ya hablando adultos. Ok, muy bien. Vamos a concluir nuestra lección para hoy. Ya es hora. Antes de concluir, un recordatorio. Al final de este curso va a haber un proyecto final. El proyecto final, el meta es darle la gloria a Dios para compartir la palabra con otros. Si es una tarea académica, ok, sí, pero el punto no es de que, no quiero reprobar el curso. No se trata de eso, se trata de servirle al Señor compartiendo su palabra, ¿ok? Ese es el meta. ¿Qué mensaje bíblico vamos a compartir? Eso le corresponde a usted elegir qué mensaje de la Biblia. Realmente, con que sea de la Biblia, se vale. Pero si me dicen, pues no sé cuál elegir, pues yo les voy a sugerir una de las historias que estamos utilizando en este curso. Hasta ahorita nomás hemos visto la de las tentaciones de Jesús, y también vimos la del hombre rico y Lázaro, y vamos a ver unos como 3, 4 más. Entonces, si me piden una sugerencia, les voy a decir esas, pero si usted no sé, últimamente en su iglesia o en sus lecturas personales, si usted ha visto otro texto que le interese mucho, que le llame la atención, está bien. Miren, agarran ese texto, ese mensaje que eligieron, y después van a ir formando un mensaje utilizando el método de las 4C. Entonces, ¿cómo va a empezar? ¿Cómo va a captar la atención? Ok, ahora llega el momento de compartir, de contar la palabra de Dios. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Lo van a leer? ¿Lo van a contar en sus propias palabras? ¿Van a hacerlo de una forma interactiva? Y eso depende de la pregunta que sigue. ¿Con quién es? ¿Con quién es? ¿O con quién? Puede ser una sola persona o con un grupo grande, un grupo pequeño, no importa. ¿Con quién vamos a compartir el mensaje? ¿Ok? La pregunta que también, la pregunta que sigue dice, ya hay que empezar a pensar en cuándo lo van a llevar a cabo y dónde, con quiénes, ¿verdad? ¿Ok?
Para algunos, pues ya más o menos tienen un lugar natural para hacerlo, de, ok, yo ya trabajo con un grupo de jóvenes, pues ahí pueden llevar a cabo su proyecto. O si alguien dice, pues yo y mi familia estudiamos la palabra de Dios juntos, pues ya ahí pueden llevar a cabo su proyecto. O si alguien me dice, yo soy el líder de una pequeña iglesia o algo, pues ya ahí pueden llevar a cabo su proyecto. O sea, no, el punto no es, tiene que ser con una persona o un grupo grande, pero el punto es que lo compartan con alguien, ¿ok? Y les vamos a pedir que hagan por lo menos una breve grabación de lo mismo, ¿ok? Si quieren pueden entregar como más o menos un plan para su proyecto por escrito y eso se puede compartir por WhatsApp, correo electrónico o hasta algunos lo escriben a mano en una hoja y nada más sacan la foto de lo que escribieron y me la mandan por WhatsApp, como sea, pero sí, nos entregan como un plan para su proyecto. Y por si alguien dice, no sé por dónde empezar, les vamos a encargar como un guión que más o menos los guía en utilizar las 4C, perdón. Entonces, y hacer una grabación del proyecto, a lo que me refiero es, no es de que uno tiene que grabarlo todo de principio a fin, pero por lo menos pasa tu celular a alguien que esté ahí y diles, sáquenme 30 segundos de mi proyecto. Pero si alguien sí tiene forma de grabarlo todo, pues excelente. Y pueden y van a compartir su proyecto, una grabación, una foto, algo con los profesores y si son valientes también con todo el grupo, ¿ok? Eso sirve para animar a los demás. Porque me imagino que para algunos estos sí están un poco tímidos, así de, ¿quién, yo? Sí, usted lo puede hacer con la ayuda de Dios. Y para otros es de, no, pues yo ya lo hago casi a diario compartiendo la palabra. Y para otros, pues no van a batallar nada. Pero el punto es animarnos el uno al otro. ¿Alguna duda o pregunta antes de despedirnos? ¿Todo claro? Todo claro. Sí. Okay. Sí, está claro. Cualquier momento nos preguntan por mensaje interno o ahí en el grupo, ¿ok? A mí o con el profesor Natán, cualquier de los dos. Nosotros trabajamos en equipo. ¿Ok? Pues amigos, ha sido un gusto. El miércoles nos volveremos a reunir, ¿ok? Amén. Ok, vamos a orar. Padre Santo, envíanos tu Espíritu Santo. Aumenta nuestra fe por medio de oír tu palabra. Señor, quita de nuestras cabezas y corazones las dudas que tenemos, la incredulidad que tenemos, Señor, de pensar que, no, tal persona nunca va a creer, o decir que, tal grupo de personas jamás va a aceptar tu palabra, Señor, porque cuando estamos pensando así, realmente estamos dudando del poder de tu espíritu, estamos dudando del poder de tu palabra. Señor, ayúdanos a tener fe en tu poder, en saber que es lo que le hace falta a la gente es la locura de la predicación de tu Hijo Jesucristo. Lo mismo que nos hace falta a nosotros. Señor, yo creo que todos que están aquí en el grupo ya creen en ti, Señor. Pero recuérdanos que a diario nos hace falta oír tu palabra, que a diario nos hace falta recibir pues la locura de la predicación del Evangelio, pero también de que cada uno de nosotros también tiene el privilegio y el derecho de estar compartiendo tu palabra. Todo eso es un don de gracia, un regalo, Señor, que nunca hemos merecido, pero en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos has dado ese regalo.
Señor, bendícenos en el resto del día y si es tu voluntad, permítenos reunirnos de nuevo el miércoles. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Okay, Dios les bendiga, amigos. Amén. Muchas Dios gracias les por su bendiga. participación y espero que tengan un excelente día. Gracias, pastor, y bendiciones para todos. Ok, hasta luego. Buen día. Dios les bendiga. Gracias. Qué gusto verlo, Eduardo. Ahí anda en su coche, pero pues con ganas de aprender. Me da mucho gusto. Cualquier duda me dice. Que tenga un excelente día, Claudio. Sol, Amén. Dios le bendiga. Yulima, un saludo al otro lado del mundo. Pero Dios nunca está lejos de usted, ¿ok? Sí, Gracias. Erwincito, Dios Dios les le bendiga. bendiga. Igualmente. Muchas Dios le bendiga, Erwincito. Marcelo, siempre es un gusto estudiar con usted. Víctor, Dios le Gracias, bendiga mucho. igualmente. Hasta luego, Mario Alberto. El Ok. miércoles. Hasta el miércoles todos. Chao, chao. Muy buena clase, pastor. Ok. Hasta luego. Chao, chao.